Mi nuera gritó: «La suegra come demasiado», y cerró el refrigerador en mi cara. El sonido del candado golpeando la puerta del refrigerador resonó por toda la cocina como una bofetada en mi rostro arrugado. Me quedé parada ahí, sosteniendo mi vaso vacío, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Patricia, mi nuera, había cerrado con llave el refrigerador de mi propia casa y guardó la llave en el bolsillo de su delantal como si fuera la dueña del lugar. «La suegra come demasiado y está gastando toda nuestra comida», le había gritado a mi hijo Rafael, quien solo bajó la cabeza y murmuró algo sobre entender su preocupación. Yo, María Guadalupe Hernández, a los 71 años de edad, acababa de ser impedida de tomar agua fría en mi propia cocina. La situación había comenzado 3 meses atrás, cuando Rafael perdió su empleo en la fábrica textil y trajo a su familia a vivir conmigo temporalmente. Patricia llegó con sus maletas, sus reglas y sus críticas constantes. Primero fueron pequeñas observaciones sobre cómo yo cocinaba demasiado, después sobre cómo desperdiciaba la luz eléctrica, y ahora sobre cómo yo comía demasiado. Cada día que pasaba, me sentía más como una extraña en la casa que mi difunto esposo José había construido con tanto cariño y sacrificio. La casa donde crié a mi hijo, donde viví más de 40 años de matrimonio feliz, se estaba convirtiendo en una prisión donde yo no tenía derechos ni voz. Aquella noche, cuando todos se fueron a dormir, me senté en la mesa de la cocina y miré fijamente ese candado brillante. Mi nieta Esperanza bajó para beber agua y me encontró ahí, con los ojos llenos de lágrimas que ya no podía contener. «Abuelita, esto no está bien», susurró, tocando mi mano fría y temblorosa. «Mamá anda muy nerviosa últimamente, pero esto ya es demasiado». Le pregunté si quería que hablara con su papá, pero Esperanza negó con la cabeza tristemente. «Papá no va a hacer nada, le tiene miedo a ella». Me quedé mirando a mi nieta, tan joven y ya entendiendo cosas que yo tardé 71 años en comprender. Cuando subió de vuelta a su cuarto, continué ahí sentada, mirando ese candado brillante bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Pero lo que ellos no sabían era que aquella humillación sería la última que yo iba a soportar. Algo dentro de mí, que había estado dormido durante mucho tiempo, comenzó a despertar en esa madrugada silenciosa y fría. La mañana siguiente llegó con el mismo ritual de siempre. Patricia se levantó temprano y comenzó a controlar cada uno de mis movimientos en la cocina, cada pedazo de tortilla que yo comía, cada sorbo de café que tomaba. «Doña María Guadalupe, usted ya desayunó. No necesita estar picoteando», me decía cada vez que me acercaba al refrigerador cerrado. Rafael fingía no ver nada, siempre encontrando alguna excusa para salir del ambiente cuando las tensiones aumentaban entre nosotras. Yo comencé a sentirme como una intrusa en mi propia casa, pidiendo permiso para comer una naranja o beber un vaso de agua fresca. Patricia había establecido horarios estrictos para todo: desayuno a las 7, comida a las 2, cena a las 7 de la noche. Si yo tenía hambre fuera de esos horarios, simplemente tenía que aguantarme porque el refrigerador permanecía cerrado con llave. «Es por el bien de todos», decía ella cuando yo protestaba suavemente. «Tenemos que cuidar el gasto y no desperdiciar comida». Pero yo sabía que esas eran solo excusas para controlarme, para hacerme sentir que ya no tenía lugar en mi propia casa. Una tarde, mientras Patricia salió a buscar trabajo y Rafael fue a una entrevista de empleo, me quedé sola con Esperanza. Mi nieta me encontró llorando en la sala, mirando las fotografías de cuando la casa era feliz y llena de risas. «Abuelita, ¿se acuerda cuando yo era pequeña y usted hacía esos tamales los domingos?», me preguntó, sentándose a mi lado en el viejo sillón floreado. Papá siempre decía que era el mejor día de la semana para toda la familia. Comencé a contarle las historias de cuando Rafael era niño, cuando corría por toda la casa jugando, cuando yo preparaba sus comidas favoritas sin que nadie se quejara o me pusiera restricciones. «Yo ahorré cada centavo para poder comprar esta casa», le conté a Esperanza, limpiándome las lágrimas con el delantal. «Tu abuelo José trabajó doble turno durante años para que pudiéramos tener un hogar propio, un lugar donde criar a nuestros hijos con dignidad. Y ahora…». Mi voz se quebró completamente. Esperanza me abrazó fuerte, como solía hacerlo cuando era más pequeña. «Abuelita,
¿Por qué no habla con papá? ¿Por qué no le cuenta que esta casa es suya? Le expliqué que cuando amas a alguien, a veces aceptas situaciones dolorosas para no crear conflictos familiares. Pero en esa conversación, algo me tocó profundamente el corazón. Mi nieta estaba viendo la injusticia, a pesar de ser tan joven. Ella entendía que yo merecía respeto en mi propia casa, que lo que estaba pasando no era normal ni correcto. Cuando Patricia regresó y encontró a Esperanza conversando conmigo, gritó desde la puerta: «Esperanza, ven acá ahora mismo. Deja de estar llenándole la cabeza a la abuela con conversaciones inútiles». Mi nieta me miró con tristeza profunda antes de obedecer a su madre. Y en ese momento, viendo a mi nieta ser regañada por darme cariño y compañía, algo dentro de mí finalmente comenzó a quebrarse de verdad. Los días que siguieron fueron un ejercicio constante de humillación y control. Sandra no solo había tomado control del refrigerador, sino que también comenzó a revisar cada peso que yo gastaba, cada movimiento que hacía fuera de casa. «Doña María Guadalupe, ¿a dónde va sin avisar?», me preguntaba cada vez que yo salía a caminar o a comprar algo en la tiendita de la esquina. «Necesitamos saber en qué gasta su dinero para poder hacer un presupuesto familiar adecuado». Pero ella no sabía que yo había trabajado durante más de 30 años en una fábrica de costura antes de casarme con José. No sabía que yo había ahorrado cada peso durante toda mi vida, que tenía mi propia cuenta bancaria y mis propios ahorros. Patricia pensaba que yo era solo una anciana indefensa que dependía completamente de ellos para sobrevivir. Se había equivocado terriblemente. Una mañana, mientras Patricia y Rafael discutían sobre dinero en la sala, me fui hasta mi cuarto y abrí el cajón donde guardaba todos mis documentos importantes. Ahí estaban la escritura de la casa, el testamento de José, los comprobantes de pago del predial, todo a mi nombre. Durante todos esos meses de humillación, yo había olvidado quién realmente era la dueña de esa casa. Tomé mi bolsa y vi que todavía tenía la llave de la caja de seguridad en el banco, donde guardaba los ahorros que José me había dejado. No era una fortuna, pero era suficiente para volver a comenzar con dignidad. Sin decir nada a nadie, salí de casa y me fui hasta el centro del pueblo. Primero, me detuve en la inmobiliaria donde conocía al señor Carlos Mendoza, un hombre honesto que me había ayudado cuando José falleció hace 5 años. «Doña María Guadalupe, qué sorpresa tan agradable. ¿En qué puedo ayudarla?», me preguntó con su sonrisa amable de siempre. Le expliqué que estaba pensando en rentar mi casa y buscar un lugar más pequeño para vivir sola. Carlos se sorprendió al principio, pero se mantuvo profesional y comprensivo. «Usted tiene una propiedad muy bien ubicada, doña María Guadalupe. Puedo anunciarla por 4.500 pesos mensuales, sin ninguna dificultad. Es una casa grande, bien cuidada, en una zona muy solicitada. 4.500 pesos. Era más de lo que yo necesitaba para vivir dignamente por mi cuenta». Después fui al banco y platiqué con la licenciada Leticia, la gerente que siempre me había atendido con respeto y paciencia. Le conté sobre mi plan de rentar un departamento pequeño en el centro, cerca de la iglesia de San Miguel, donde iba a misa todos los domingos. «Doña María Guadalupe, con su pensión y el dinero del alquiler de la casa, usted puede vivir muy bien y con mucha tranquilidad», me dijo, calculando los números en su computadora. «Además, tiene sus ahorros como respaldo para cualquier emergencia». Regresé a casa con una calma extraña, una paz interior que no había sentido en muchos meses. Patricia todavía estaba en la cocina, preparando la comida del mediodía. «¿A dónde se fue sin avisar, doña María Guadalupe?», me preguntó con ese tono de reproche que ya me tenía harta. «Resolví algunos asuntos pendientes», le respondí simplemente, y me fui directamente a mi cuarto sin dar más explicaciones. Al final de la tarde, cuando Rafael llegó de su entrevista de trabajo, dejé una carta sobre la mesa del comedor y salí a caminar por el parque. Ya había decidido que me mudaría la semana siguiente. Las cosas estaban a punto de cambiar para siempre, y esta vez yo iba a estar en control de mi propia vida. El parque estaba tranquilo a esa hora de la tarde. Me senté en la banca donde José y yo solíamos venir a conversar cuando éramos novios, hace más de 50 años. Pensé en todo lo que habíamos construido juntos, la casa, la familia, los sueños que se habían hecho realidad. José siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía, que tenía una fuerza interior que no todos podían ver. «Guadalupe»,
me decía, tú eres como las raíces de los árboles grandes. Nadie las ve, pero son las que mantienen todo en pie. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí esa fuerza que José había visto en mí. Durante 3 meses había permitido que Patricia me tratara como un estorbo en mi propia casa, como si yo fuera una carga que tenían que soportar. Había aceptado sus horarios, sus reglas, sus humillaciones, todo por mantener la paz familiar y porque amaba a mi hijo Rafael. Pero el amor no puede existir sin respeto, y yo había perdido completamente el respeto en mi propio hogar. La carta que había dejado sobre la mesa era clara y directa. Rafael, necesito que busquen otro lugar para vivir antes del final de este mes. He encontrado un departamento pequeño para mí y voy a rentar la casa. El dinero del alquiler me dará independencia para vivir con dignidad. Ustedes son adultos y necesitan construir su propia vida como familia. Con amor, pero con firmeza, tu mamá, María Guadalupe. Cuando llegué de regreso, pude escuchar los gritos de Patricia desde la calle. Ella no puede hacernos esto. No tenemos a dónde ir. Es una ingrata después de todo lo que hemos hecho por ella. Rafael estaba en silencio, releyendo la carta una y otra vez, como si no pudiera creer que su madre, callada y sumisa, había tomado una decisión tan drástica e inesperada. Entré por la puerta principal y los encontré a los dos en la sala. Patricia tenía la cara roja de coraje, con la carta arrugada en una de sus manos. Doña María Guadalupe, ¿cómo puede ser tan egoísta? Somos familia. No puede echarnos así como si fuéramos unos extraños, me gritó sin ningún respeto. Pero por primera vez en 3 meses yo no bajé la cabeza ni pedí disculpas. Patricia, le dije con una voz que no reconocía como mía. Familia se construye con respeto mutuo. Ustedes me han tratado como empleada en mi propia casa durante 3 meses. Ahora tienen la oportunidad de crecer juntos, como la pareja independiente que deberían ser. Rafael finalmente habló con voz temblorosa. Mamá, pero nosotros no tenemos las condiciones económicas para rentar un lugar propio ahora mismo. Usted sabe que perdí el empleo y que Patricia todavía está buscando trabajo. Ya había pensado en esa objeción durante mi caminata. Rafael, con el tiempo que tienen hasta final de mes, pueden organizarse y dar el enganche para un departamento más pequeño. Patricia puede encontrar trabajo si realmente se lo propone. Necesitan aprender a resolver sus propios problemas como adultos responsables. Esperanza estaba parada en las escaleras, escuchando toda la conversación. Se acercó a mí y me dio un abrazo fuerte. Abuelita, yo entiendo su decisión. Usted merece ser feliz y vivir en paz, me dijo con una madurez que me sorprendió. Patricia miró furiosa a su propia hija, pero por primera vez no se atrevió a regañarla delante de mí. Esa noche, por primera vez en 3 meses, cené lo que quise, cuando quise, sin pedir permiso a nadie. Abrí mi propio refrigerador y tomé agua fría sin tener que explicarle a nadie por qué tenía sed. Patricia y Rafael se encerraron en su cuarto a discutir, pero sus gritos ya no me afectaban. Había recuperado mi casa, mi dignidad y, más importante, había recuperado mi propia voz. Ellos habían querido que yo desapareciera cuando cerraron el refrigerador con llave. Entonces iba a hacer exactamente eso lo que iban a conseguir. Pero esta vez yo iba a desaparecer en mis propios términos, con mi propia dignidad intacta. El sufrimiento callado y el cuestionamiento de mi lugar en la familia. Los días siguientes fueron un ejercicio constante de tensión y miradas esquivas. Patricia me hablaba lo mínimo necesario, solo para decirme que estaba decepcionada de mi egoísmo y que esperaba que recapacitara antes de que fuera demasiado tarde. Rafael trataba de actuar como si nada hubiera pasado, pero yo notaba cómo evitaba quedarse solo conmigo, como si temiera que le pidiera explicaciones por su silencio durante todos esos meses de humillación. La casa se había llenado de un silencio pesado, pero por primera vez en mucho tiempo, era un silencio que yo había elegido. Una mañana, mientras Patricia salió temprano a entregar currículums y Rafael fue a otra entrevista de trabajo, me quedé sola en la cocina mirando ese candado que todavía colgaba del refrigerador. Por un momento pensé en romperlo, en tomar un martillo y destruirlo como símbolo de mi liberación, pero decidí que no valía la pena. En pocos días, ese candado ya no sería mi problema. En pocos días,
Yo estaría viviendo en un lugar donde nadie me iba a controlar la comida ni los horarios. Me serví un café tranquila, sin prisa, y me senté en la mesa donde había desayunado durante más de 40 años. Comencé a recordar cómo era esta cocina cuando José todavía vivía, cuando Rafael era pequeño y corría por toda la casa llenándola de risas y travesuras. Recordé las mañanas de domingo cuando yo preparaba tamales para toda la familia extendida, cuando mis hermanas venían con sus hijos y la casa se llenaba de voces alegres y comida abundante. ¿Por qué permití que llegara a esto?, me pregunté en voz alta, mirando las paredes que habían sido testigos de tanta felicidad y que ahora solo guardaban resentimiento. La respuesta llegó como un golpe suave pero certero, porque había confundido el amor con la resignación. Había pensado que amar a mi hijo significaba aceptar cualquier trato de su esposa. Había creído que ser una buena madre era volverme invisible para no causar problemas. Esa tarde, mientras esperaba que regresaran, decidí hacer algo que no había hecho en años: revisar mis fotografías viejas. Subí al ático y saqué las cajas que habían estado guardadas desde que José murió. Ahí estaban todas las memorias de una vida construida con esfuerzo y amor. Fotos de nuestra boda, de cuando nació Rafael, de sus primeros pasos, de sus cumpleaños, de las navidades familiares. Me detuve en una fotografía donde yo tenía la edad de Patricia ahora. Estaba en la cocina, con un delantal floreado, sonriendo mientras Rafael, de unos 5 años, me ayudaba a hacer tortillas. José estaba sentado en la mesa, leyendo el periódico, pero con una sonrisa en los labios mientras nos observaba. Éramos felices, genuinamente felices. Yo me veía segura de mí misma, con una luz en los ojos que había perdido sin darme cuenta. ¿Cuándo dejé de ser esa mujer?, susurré, acariciando la fotografía amarillenta. ¿Cuándo me convertí en alguien que necesitaba permiso para abrir su propio refrigerador? La respuesta era dolorosa, pero clara. Había comenzado después de la muerte de José, cuando me quedé sola y pensé que necesitaba a mi hijo más de lo que él me necesitaba a mí. Encontré otra fotografía que me partió el corazón. Rafael, ya adulto pero recién casado, abrazándome el día que me presentó a Patricia. Yo los miraba a los dos con tanto amor y esperanza, imaginando que iba a ganar una hija, no que iba a perder mi lugar en mi propia casa. Patricia sonreía en la foto, pero ahora que lo pensaba bien, era una sonrisa que no llegaba hasta sus ojos. Escuché voces abajo y guardé rápidamente las fotografías. Esperanza había llegado de la escuela y estaba hablando con alguien en la sala. Bajé las escaleras y la encontré sentada sola, haciendo tarea en la mesa del comedor. ¿Con quién hablabas, mi niña?, le pregunté, sentándome a su lado. Con nadie, abuela. Solo estaba practicando mi presentación para la clase de historia, me respondió, pero noté algo extraño en su voz. Abuelita, ¿es cierto que se va a ir de la casa? Sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de contener. Le tomé las manos, tan parecidas a las mías cuando yo tenía su edad. Esperanza, mi amor, a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles para encontrar la paz. Yo no me voy porque no los amo, me voy porque me amo lo suficiente como para no aceptar que me falten el respeto. Pero yo no quiero que se vaya, sollozó finalmente. Usted es la única que realmente me escucha en esta casa. Mamá siempre está ocupada o enojada, y papá siempre está preocupado por el trabajo. Solo con usted puedo hablar de verdad. Su confesión me atravesó el corazón como un cuchillo afilado, pero también me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Esperanza, mi niña preciosa, el hecho de que yo viva en otro lugar no significa que vamos a dejar de vernos, pero sí significa que cuando nos veamos va a ser porque ambas lo queremos, no porque estamos obligadas a estar en el mismo lugar. Le expliqué que iba a vivir en un departamento pequeño cerca del centro, que tendría su propia llave para visitarme cuando quisiera, que podríamos hacer tamales juntas los fines de semana sin que nadie nos dijera que estábamos desperdiciando ingredientes. Sus ojos comenzaron a brillar con la posibilidad de esa nueva libertad. ¿Y qué va a pasar con papá y mamá?, preguntó con la sabiduría de alguien que había observado demasiado para su edad. Tu papá va a tener que recordar quién es realmente, y tu mamá va a tener que aprender a construir una familia sin necesidad de controlar o humillar a nadie.
le respondí con más claridad de la que había tenido en meses. Esa noche, Patricia y Rafael llegaron casi al mismo tiempo, ambos con caras largas y noticias que claramente no eran buenas. Rafael no había conseguido el empleo que esperaba, y Patricia había sido rechazada en 3 lugares diferentes. Los escuché murmurar en la sala sobre lo difícil que era encontrar trabajo, sobre lo caro que estaban los alquileres, sobre lo injusto que era que yo los pusiera en esa situación justo ahora. Me quedé en mi cuarto, pero podía escuchar cada palabra a través de las paredes delgadas. «Es tu mamá, Rafael», decía Patricia con voz cansada. «Tienes que hablar con ella, hacerle entender que no podemos irnos así como así. Tal vez si le explicas lo difícil que está la situación económica». «Ya la conozco», respondió Rafael con una voz que no había escuchado desde que era adolescente. «Cuando mi mamá toma una decisión así es porque ya lo pensó mucho. Nunca la había visto tan determinada». «Pues entonces tendrá que desdeterminarse», replicó Patricia con esa dureza que ya me tenía cansada. «Porque nosotros no tenemos a dónde ir, y ella no puede echarnos así como si fuéramos unos extraños». Pero yo ya no era la misma mujer que había aceptado callada sus reclamos durante 3 meses. Me levanté de la cama, me puse la bata y bajé a la sala donde estaban sentados. «Patricia, Rafael, quiero que sepan algo muy importante», dije con una voz firme que sorprendió incluso a mí misma. Ambos me miraron con expectativa, tal vez pensando que había bajado a disculparme o a retirar mi decisión. Yo trabajé durante 35 años antes de casarme con José. Trabajé en la fábrica de don Emilio, cosiendo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ahorrando cada peso para poder tener algo propio algún día. Después, cuando me casé, seguí trabajando medio tiempo para ayudar con los gastos de la casa mientras José terminaba de pagarla. Patricia y Rafael intercambiaron miradas incómodas, como si nunca hubieran pensado en mí, como alguien que había tenido una vida propia antes de ser la mamá de Rafael y la abuela de Esperanza. Cuando Rafael nació, dejé de trabajar fuera de casa, pero nunca dejé de trabajar. Cuidé a este niño, cociné para esta familia, limpié esta casa, lavé y planché la ropa, atendí a José cuando se enfermó, todo sin recibir un solo peso de sueldo. Y cuando José murió, seguí cuidando esta casa como si fuera un templo, porque era el fruto del trabajo de toda una vida. Mi voz se estaba quebrajando, pero no de tristeza, sino de una rabia que había guardado durante demasiado tiempo. «Patricia, tú llegaste a esta casa y desde el primer día me trataste como si yo fuera un mueble viejo que estaba ocupando espacio. Me pusiste horarios para comer en mi propia cocina, controlaste cada peso que gastaba y finalmente pusiste un candado en mi refrigerador como si yo fuera una ladrona en mi propia casa». Patricia quiso interrumpir, pero levanté la mano para silenciarla. «¿Y tú, Rafael, mi propio hijo, te quedaste callado viendo todo esto? Nunca me defendiste, nunca le dijiste a tu esposa que esta era la casa de tu madre, que yo merecía respeto después de todo lo que había sacrificado por esta familia». Rafael bajó la cabeza, finalmente avergonzado por su silencio. «Así que no, Patricia, yo no me voy a desdeterminar como dices. Ustedes tienen 3 semanas para encontrar un lugar donde vivir, y yo tengo 71 años para finalmente vivir en paz». A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña de libertad. Por primera vez en meses, no me levanté pensando en qué humor tendría Patricia o en cómo evitar molestarla. Me levanté pensando en mí misma, en lo que quería hacer ese día, en cómo quería organizar mi nueva vida. Decidí visitar el departamento que había visto anunciado en el periódico. Era un lugar pequeño pero acogedor en el 2º piso de un edificio cerca de la plaza principal. La señora Carmen, la dueña, me recibió con mucha amabilidad. Era una mujer de mi edad que había enviudado recientemente y entendía perfectamente mi situación. «Mire, doña María Guadalupe», me dijo mientras me mostraba la sala pequeña pero luminosa. «Yo también viví con mi hijo y mi nuera durante un tiempo después de que falleció mi esposo. Pensé que era lo mejor, que la familia debía estar unida, pero a veces estar unidos significa darle espacio a cada uno para ser feliz por separado». El departamento tenía todo lo que yo necesitaba: una recámara cómoda, una sala pequeña pero acogedora, una cocina completa donde podría cocinar lo que se me antojara cuando se me antojara,
Y lo más importante, tenía una vista hermosa al parque donde José y yo solíamos caminar. ¿Cuándo podría mudarme?, le pregunté, sorprendiéndome de mi propia determinación. Cuando usted guste, doña María Guadalupe. Solo necesito el depósito y el primer mes por adelantado, me respondió con una sonrisa comprensiva. Regresé a casa con el contrato firmado en mi bolsa y una sensación de paz que no había tenido en mucho tiempo. Patricia y Rafael estaban en la cocina, desayunando en silencio. Esperanza ya se había ido a la escuela. Noté que el candado seguía en el refrigerador, pero ya no me afectaba verlo. En una semana, ese candado sería problema de otros. ¿A dónde fue tan temprano, doña María Guadalupe?, preguntó Patricia con ese tono de fiscalización que ya me tenía harta. A firmar el contrato de mi nuevo departamento, respondí calmada, sirviéndome un café. Me mudo el próximo sábado. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Rafael dejó de masticar y me miró con los ojos muy abiertos. Patricia se quedó con la taza de café a medio camino de sus labios. «Mamá», dijo Rafael finalmente, «¿en serio va a hacer esto? ¿En serio nos va a dejar así?» «Rafael», le respondí, sentándome en la mesa donde lo había visto crecer, «no los estoy dejando. Los estoy liberando. Los estoy liberando de tener que mantenerme, de tener que aguantarme, de tener que fingir que me quieren cerca cuando claramente me ven como una carga». «Pero mamá, nosotros nunca dijimos que usted fuera una carga», protestó Rafael débilmente. «Hijo mío», le dije con una tristeza profunda, «hay cosas que no necesitan decirse con palabras, se dicen con acciones, con silencios, con candados en refrigeradores». Patricia se levantó bruscamente de la mesa. «Está bien, doña María Guadalupe. Si eso es lo que quiere, perfecto. Nosotros también sabemos cuidarnos solos. No necesitamos su casa ni sus favores». Salió de la cocina con pasos furiosos, pero yo pude ver en sus ojos un destello de pánico que me confirmó que su enojo era más miedo que genuina indignación. Rafael se quedó conmigo en la cocina, jugando nerviosamente con su taza vacía. «Mamá», me dijo con voz suave, «¿todavía me ama a pesar de todo lo que pasó?». Su pregunta me dolió más de lo que esperaba, porque me di cuenta de que mi propio hijo dudaba de mi amor después de toda una vida de sacrificios por él. «Rafael, mi niño», le dije, tomando su mano como cuando era pequeño, «yo te voy a amar hasta el último día de mi vida. Pero amar no significa permitir que me falten el respeto. Amar significa enseñarte que las relaciones sanas se construyen con cariño mutuo, no con control ni humillación». «¿Y si le prometo que las cosas van a cambiar? ¿Si hablo con Patricia y le explico que tiene que tratarla mejor?», preguntó con una desesperación que me partió el corazón. «Hijo», le respondí con toda la gentileza de la que fui capaz, «tú no puedes cambiar a Patricia. Solo ella puede decidir tratarme con respeto, y yo ya no puedo esperar a ver si eso va a suceder o no. Ya esperé 3 meses demasiados». Rafael se quedó callado durante un largo rato y luego me preguntó algo que me sorprendió. «¿Cree que papá estaría orgulloso de lo que está haciendo?». La pregunta me hizo sonreír por primera vez en días. «Tu papá siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía. Creo que estaría muy orgulloso de ver que finalmente encontré esa fuerza que él veía en mí». Esa tarde, cuando Esperanza regresó de la escuela, le conté sobre el departamento y le mostré las fotografías que había tomado. Sus ojos se llenaron de emoción cuando vio la cocina pequeña pero completa. «¿Podremos hacer tamales ahí los domingos, abuelita?», me preguntó con esperanza. «Todos los domingos que tú quieras, mi amor», le prometí, y por primera vez en meses sentí que el futuro tenía algo hermoso esperándome, dejando de ser víctima y asumiendo el control. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba, pero con una claridad que me sorprendió a mí misma. Me levanté a las 5 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Era mi día, el día en que finalmente iba a recuperar el control total de mi vida. Patricia y Rafael habían pasado toda la semana buscando departamento con una desesperación que casi me daba lástima, pero que no iba a cambiar mi decisión. Durante esos días, había notado cómo habían cambiado las dinámicas en la casa. Patricia ya no me controlaba los horarios de comida con la misma autoridad de antes. El candado seguía en el refrigerador,
pero ella misma parecía haberse olvidado de usarlo apropiadamente. Rafael me hablaba con una gentileza forzada, como si tratara de compensar 3 meses de silencio con una semana de cortesías tardías. Pero ya era demasiado tarde para gestos vacíos. Me vestí con mi mejor vestido, ese azul marino que José siempre decía que me hacía ver elegante, y comencé a empacar mis cosas personales. No tenía mucho que llevarme: mi ropa, algunas fotografías, mis libros de cocina favoritos y la imagen de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a mi madre. Todo lo demás se quedaría en la casa para quien la fuera a rentar. Esperanza apareció en la puerta de mi cuarto con los ojos hinchados de haber llorado. «Abuelita, ¿en serio se va hoy?», me preguntó con una voz pequeñita que me rompió el corazón. «Mi amor», le dije, sentándola en la cama junto a mi maleta. «Hoy empieza una nueva etapa para todas nosotras. Para ti, para mí, para tus papás. A veces necesitamos separarnos un poco para poder querernos mejor. ¿Y si los extraña mucho? ¿Y si se arrepiente?», preguntó, abrazando uno de mis suéteres como si fuera un peluche. «Esperanza, mi niña preciosa, yo ya no puedo vivir pidiendo permiso para existir en mi propia casa. Pero eso no significa que voy a dejar de ser tu abuela o que voy a dejar de amar a tu papá. Solo significa que voy a amarlos desde un lugar donde yo también me sienta amada». Le di la llave extra de mi nuevo departamento, envuelta en un listón rojo. «Esta es tu llave, mi amor. Puedes visitarme cuando quieras, y vamos a hacer tamales todos los domingos si tú quieres». Sus ojos se iluminaron un poco con esa promesa, y me dio un abrazo tan fuerte que pensé que ya no me iba a soltar nunca. A las 8 de la mañana llegó don Carlos con la camioneta que había contratado para el traslado. Era un hombre mayor, de esos que entienden que mudarse a los 70 años no es capricho, sino necesidad. «Buenos días, doña María Guadalupe». «¿Lista para su nueva aventura?», me preguntó con una sonrisa amable que me tranquilizó. Patricia y Rafael estaban sentados en la sala, observando todo el proceso con caras largas, pero sin decir nada. Habían encontrado un departamento pequeño del otro lado del pueblo, más barato, pero también más alejado de todo. Patricia había conseguido trabajo en una tienda de ropa y Rafael seguía buscando empleo, pero al menos ya tenían un lugar a donde ir. Mientras don Carlos y su ayudante cargaban mis pocas pertenencias, yo hice un último recorrido por la casa. Pasé por la cocina donde había cocinado miles de comidas, por la sala donde Rafael había dado sus primeros pasos, por el patio donde José plantó el árbol de limones que ahora daba sombra a toda la casa. Cada rincón tenía una memoria, pero ya no me dolían como antes. En el cuarto que había compartido con José durante 40 años, me detuve frente al espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había aceptado callada las humillaciones durante 3 meses. Esta mujer tenía los ojos brillantes, la espalda derecha y una expresión de determinación que no había visto en mucho tiempo. «José», susurré, tocando el marco de la fotografía donde él me abrazaba el día de nuestra boda. «Espero que estés orgulloso de mí. Finalmente encontré la fuerza que tú siempre dijiste que tenía». Rafael apareció en la puerta del cuarto. «Mamá, todavía está a tiempo de cambiar de opinión. Podemos intentarlo de nuevo, de una manera diferente». Me acerqué a él y le toqué la cara como cuando era pequeño y tenía miedo de la oscuridad. «Hijo mío, yo ya no puedo intentarlo de nuevo. Ya intenté callarme, ya intenté volverme invisible, ya intenté ser la abuela perfecta que no molesta a nadie. Ahora necesito intentar ser yo misma». Sus ojos se llenaron de lágrimas que llevaba conteniendo toda la semana. «¿Y si Patricia cambia? ¿Y si aprende a tratarla con respeto?». «Rafael», le dije con toda la gentileza de la que era capaz, «Patricia puede cambiar si quiere, pero yo ya no puedo esperar a ver si eso sucede. Tengo 71 años. No me queda tiempo para experimentos». «¿Me perdona por no haberla defendido?», me preguntó con una voz quebrada que me recordó al niño asustado que solía esconderse detrás de mis faldas. «Hijo, no hay nada que perdonar porque no hay nada que odiar. Pero sí hay mucho que aprender, para ti y para mí. Tú tienes que aprender a ser el hombre de tu casa, a proteger lo que es importante, y yo tengo que aprender a protegerme a mí misma». El nuevo departamento era exactamente como lo recordaba: pequeño, acogedor, lleno de luz natural.
La señora Carmen me esperaba en la puerta con una maceta de geranios rojos como regalo de bienvenida. Doña María Guadalupe, qué gusto tenerla como vecina. Espero que sea muy feliz aquí. Mientras don Carlos y su ayudante subían mis cosas al segundo piso, yo me quedé parada en la sala pequeña, respirando el aire de mi nueva libertad. Todo olía a limpio, a nuevo comienzo, a posibilidades que había creído perdidas para siempre. La cocina era perfecta para una persona, pequeña pero completa, con una ventana que daba al patio interior, donde había un jardincito muy bien cuidado. Abrí todos los gabinetes, todos vacíos, esperando a que yo los llenara con mis cosas, con mis horarios, con mis ganas de comer lo que se me antojara cuando se me antojara. ¿Dónde quiere que pongamos esta fotografía, doña María Guadalupe?, me preguntó el ayudante de don Carlos, cargando el retrato de mi boda con José. En la sala, por favor, le respondí, en la pared donde le dé la luz de la mañana. Cuando terminaron de acomodar todo, don Carlos se acercó con la cuenta. Son 500 pesos, doña María Guadalupe, pero con todo respeto, me da mucho gusto haber sido parte de este cambio tan importante en su vida. Le pagué y le di una propina generosa, porque había sido más que un transportista. Había sido testigo de mi liberación. Cuando se fueron y me quedé sola en mi nuevo hogar, me senté en el pequeño sillón que había comprado la semana anterior y simplemente respiré. El silencio era diferente aquí. No era el silencio tenso de alguien que camina de puntitas para no molestar. Era el silencio pacífico de alguien que finalmente está en su lugar. Saqué mi celular y le mandé un mensaje a Esperanza. Ya estoy instalada, mi amor. Te espero cuando quieras venir. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿Puedo ir ahora, abuelita? Mamá y papá están discutiendo otra vez. Por supuesto, mi niña. Aquí tienes tu hogar también. Esperanza llegó una hora después, con una bolsa pequeña y una sonrisa nerviosa. «Abuelita, qué bonito está todo», exclamó, dando vueltas por la sala como una niña en tierra nueva. «¿Qué traes en esa bolsa?», le pregunté, señalando el bulto que cargaba. «Son ingredientes para hacer tamales», me dijo con los ojos brillantes. Pensé que podríamos estrenar la cocina haciendo algo especial. Pasamos toda la tarde cocinando juntas, sin prisa, sin que nadie nos dijera que estábamos gastando demasiados ingredientes o que estábamos ensuciando mucho. Esperanza me contó que Patricia y Rafael habían estado discutiendo toda la mañana sobre dinero, sobre responsabilidades, sobre cómo iban a arreglárselas solos. «Papá está muy triste», me confesó mientras extendíamos la masa de maíz. Creo que finalmente se dio cuenta de lo que perdió. «Mi amor», le dije, enseñándole a envolver los tamales como mi madre me había enseñado a mí. «A veces tenemos que perder algo para darnos cuenta de lo que realmente valía. Tu papá es un buen hombre, pero necesita aprender a ser valiente». «¿Y mamá?», preguntó con esa manera directa que tienen los adolescentes para ir al grano. «Tu mamá está asustada», le respondí honestamente. «Está asustada de no poder controlar todo, de tener que depender solo de ella misma y de tu papá. Pero el miedo a veces puede enseñarnos a ser mejores personas, si lo dejamos». Cuando terminamos de cocinar, nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina a comer nuestros tamales recién hechos. Esperanza me miró con una seriedad que no era común en ella. «Abuelita, ¿es cierto que se siente más feliz aquí que en la casa?». La pregunta me tomó por sorpresa por su simplicidad y su profundidad al mismo tiempo. «Mi niña», le dije, sirviéndole más agua de Jamaica. «Es la primera vez en 3 meses que como tamales sin sentir culpa. Es la primera vez que abro un refrigerador sin pedir permiso. Es la primera vez que me despierto pensando en qué quiero hacer yo, no en cómo evitar molestar a alguien más. Entonces sí es más feliz», concluyó con una sonrisa triste pero comprensiva. «Sí, mi amor, soy más feliz. Y eso no significa que ame menos a tu papá o que te ame menos a ti. Significa que finalmente me estoy amando a mí misma también». Esa noche, después de que Esperanza se fue a casa, me quedé sola en mi departamento por primera vez. Preparé un té de manzanilla y me senté en el sillón de la sala, mirando por la ventana las luces del pueblo que brillaban como estrellas pequeñitas. Mi teléfono sonó. Era Rafael. «Mamá, ¿cómo está? ¿Necesita algo?», me preguntó con una voz cuidadosa. «Estoy bien, hijo, muy bien», le respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era completamente cierto. «Patricia quiere hablar con usted»,
Dice que tal vez podríamos intentar las cosas de otra manera. Rafael, le dije con una calma que venía de muy adentro, no hay nada que intentar de otra manera. Las cosas son como son. Ustedes tienen su vida y yo tengo la mía. Y así está bien. ¿Pero podemos visitarla? ¿Podemos seguir siendo familia? Preguntó con una esperanza que me dio ternura. Por supuesto que podemos seguir siendo familia, pero va a ser una familia donde todos nos respetamos, donde nadie controla a nadie, donde cada uno tiene su espacio y su dignidad. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Mamá, dijo finalmente, creo que nunca la había escuchado hablar así. Suena fuerte. Es porque finalmente me siento fuerte, hijo, le respondí. Me siento como la mujer que era antes de olvidarme de que tenía derecho a hacerlo. Cuando colgué el teléfono, me quedé pensando en todo lo que había pasado en una semana. Había firmado un contrato de renta para mi casa, había encontrado un nuevo hogar para mí, me había mudado, había cocinado tamales con mi nieta en mi propia cocina sin pedir permiso, y había tenido una conversación con mi hijo donde por primera vez en años no me había disculpado por existir. Me levanté y fui a la cocina a lavarme la taza del té. Mi cocina, mi taza, mi tiempo, mi decisión. En el refrigerador, pequeño pero funcional, puse una nota que escribí para mí misma. María Guadalupe, recuerda siempre que mereces respeto, empezando por el respeto que te tienes a ti misma. Los días siguientes establecí una rutina que me llenaba de paz. Me levantaba temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque me gustaba ver el amanecer desde mi ventana. Preparaba mi desayuno despacio, leyendo el periódico completo sin prisa. Salía a caminar por el parque, saludaba a los vecinos que poco a poco iba conociendo. Compraba solo lo que necesitaba para mí. La señora Carmen se convirtió en una amiga inesperada. Venía a tomar café conmigo por las tardes y me contaba historias de cuando sus hijos eran pequeños. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de vivir sola, doña María Guadalupe? Me dijo una tarde mientras compartíamos galletas de avena que yo había hecho. Que puedo ser generosa porque quiero serlo, no porque me obliguen a serlo. Sus palabras me cayeron como anillo al dedo. Durante 3 meses, cada acto de generosidad en mi propia casa había sido visto como obligación. Cada comida que preparaba había sido vista como desperdicio. Cada peso que gastaba había sido visto como un abuso. Ahora, cuando decidía hacer tamales extra para regalarle a la señora Carmen, o cuando compraba dulces para cuando viniera Esperanza, lo hacía desde la alegría, no desde la culpa. Una tarde, mientras regaba las plantas del pequeño jardín que había empezado en el patio, vi a Patricia caminar por la calle. Se detuvo frente al edificio y me miró desde abajo. Durante un momento pensé que iba a subir, pero solo se quedó ahí, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Después de unos minutos siguió caminando. Esa noche, Rafael me llamó otra vez. Mamá, Patricia dice que la vio regando plantas en su departamento. Dice que se ve tranquila. Estoy tranquila, hijo, le confirmé. ¿Cómo están ustedes? Nos estamos acostumbrando, admitió. Patricia consiguió trabajo en la tienda de Doña Esperanza y yo tengo una entrevista mañana en una carpintería. El departamento es pequeño, pero es nuestro. Noté algo diferente en su voz, algo que no había escuchado antes. Rafael, ¿estás bien?, le pregunté. Mamá, me dijo después de una pausa larga. Creo que por primera vez en mucho tiempo me siento como el hombre de mi casa. Ya no hay nadie más que tome las decisiones por nosotros. Patricia y yo tenemos que resolver todo juntos, como pareja. Sus palabras me llenaron de una alegría inesperada. Eso es exactamente lo que necesitaban, le dije. Necesitaban ser independientes, tomar sus propias decisiones, construir su propia vida. ¿Usted está orgullosa de nosotros?, me preguntó con la misma voz insegura del niño que solía preguntarme si había hecho bien sus tareas. Estoy orgullosa de que estén aprendiendo a ser adultos completos, le respondí. Y estoy orgullosa de haberme dado cuenta de que yo también necesitaba recordar cómo ser una adulta completa. Cuando colgamos, me quedé pensando en cómo a veces el amor más grande que podemos dar es el espacio para crecer, incluso cuando ese crecimiento duele al principio. Me preparé para dormir en mi cama individual, en mi cuarto pequeño pero acogedor, con mis libros en la mesita de noche y mi ropa colgada en el closet sin tener que compartir espacio con nadie.
Por primera vez en 3 meses, me dormí sin nudos en el estómago, sin ansiedad por el día siguiente, sin miedo de molestar a alguien con mi propia existencia. Era libre, completamente libre, y finalmente había entendido que la libertad no es algo que otros nos dan, es algo que nosotros decidimos tomar. Victoria a través de la dignidad. 3 semanas habían pasado desde mi mudanza cuando recibí una llamada inesperada. Era la señora Leticia del banco, con noticias que me dejaron sin palabras. Doña María Guadalupe, tengo que informarle que alguien intentó hacer un retiro de su cuenta de ahorros presentando documentos falsificados. Afortunadamente, nuestros sistemas de seguridad detectaron la irregularidad. Mi corazón se aceleró. ¿Quién fue, licenciada Leticia?, pregunté, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Preferiría que viniera al banco para hablar de esto en persona, doña María Guadalupe. Es un asunto delicado que requiere su presencia para completar el reporte correspondiente. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Durante todos estos años, solo 3 personas habían tenido acceso a mis documentos personales: José, que ya había fallecido, Rafael y Patricia. La conclusión era inevitable y dolorosa. Me vestí con cuidado, tomé mi bolsa con todos mis documentos originales y caminé las 4 cuadras hasta el banco. El ejercicio me ayudó a calmarme y a pensar con claridad. Cuando llegué, la licenciada Leticia me recibió en su oficina privada con una expresión seria pero compasiva. Doña María Guadalupe, comenzó, mostrándome una copia de los documentos falsos. La persona que intentó hacer el retiro era una mujer joven, de aproximadamente 40 años, que se identificó como su hija Patricia Hernández. Presentó una carta poder que, según nuestros expertos, tiene firmas falsificadas. Miré los documentos y reconocí inmediatamente la letra de Patricia tratando de imitar mi firma. La cantidad que había intentado retirar era exactamente la mitad de todos mis ahorros, 50,000 pesos. ¿Qué procedimiento debo seguir?, pregunté, sintiendo una mezcla de tristeza y indignación que no sabía cómo procesar. Usted puede presentar una denuncia formal, doña María Guadalupe. Esto constituye un intento de fraude. Sin embargo, entiendo que se trata de un asunto familiar, así que la decisión es completamente suya. Salí del banco con una carga emocional que no esperaba. Durante todo el camino de regreso a casa, pensé en Patricia, en Rafael, en todo lo que había pasado. ¿Hasta qué punto habían llegado por dinero? ¿Rafael sabía lo que Patricia había intentado hacer? Esa tarde, mientras preparaba un té de manzanilla para calmar mis nervios, alguien tocó a mi puerta. Era Esperanza, con los ojos rojos de haber llorado y una expresión de vergüenza que me partió el corazón. «Abuelita», me dijo apenas cruzó la puerta, «tengo que contarle algo terrible. Mamá me pidió que le preguntara cuánto dinero tenía ahorrado en el banco. Le dije que no sabía, pero ella insistió tanto que me asusté. Mi nieta se derrumbó en mis brazos, llorando como cuando era pequeña. Abuelita, yo no sabía que mamá iba a hacer algo malo con esa información. Pensé que solo tenía curiosidad. Mi amor, le dije, acariciándole el cabello, tú no tienes culpa de nada. Eres una niña, y los adultos no deben ponerte en esas situaciones. Le conté lo que había pasado en el banco, y Esperanza se puso pálida. ¿Mamá trató de robarle su dinero?, preguntó con una voz muy pequeña. Tu mamá está desesperada, mi niña. A veces la desesperación hace que las personas tomen decisiones muy malas, le expliqué, tratando de no hablar mal de Patricia delante de su hija, aunque costara trabajo mantener la compostura. ¿Va a denunciarla a la policía?, preguntó Esperanza con miedo. No lo sé todavía, mi amor. Necesito pensar muy bien qué es lo mejor para todos. Esa noche, después de que Esperanza se fue, me quedé despierta pensando en todas las opciones. Podía denunciar a Patricia y probablemente enviarla a la cárcel por intento de fraude. Podía confrontarla directamente y exigir una explicación. O podía simplemente reforzar la seguridad de mis cuentas y pretender que no había pasado nada. Pero ninguna de esas opciones me daba paz. Todas implicaban o demasiada venganza o demasiada pasividad. Yo ya no era la mujer que guardaba silencio para evitar conflictos, pero tampoco quería convertirme en alguien cruel que destruyera a su propia familia. A las 2 de la mañana, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma por su simplicidad y su claridad. La mañana siguiente,
Llamé a Rafael desde temprano. «Mamá, ¿cómo está? Es muy temprano para que llame», me dijo con voz de recién despertado. «Rafael, necesito que tú y Patricia vengan a mi casa a las 5 de la tarde. Tenemos que hablar de algo muy importante», le dije con una calma que venía de haber tomado una decisión definitiva. «¿Pasó algo malo? ¿Está enferma?», preguntó con preocupación genuina. «No estoy enferma, hijo, pero sí pasó algo que requiere que hablemos los tres como adultos responsables. ¿Patricia también tiene que ir? Ella ha estado muy extraña últimamente, muy nerviosa. Especialmente Patricia tiene que venir, Rafael. Esto la involucra directamente a ella». Pasé el día preparándome mental y emocionalmente para esa conversación. Limpié mi pequeño departamento, preparé café para 3 personas y saqué todos los documentos del banco que necesitaría para mostrarles. No estaba nerviosa, lo cual me sorprendió. Estaba tranquila, con esa tranquilidad que viene cuando finalmente sabes exactamente lo que tienes que hacer. A las 5 en punto, tocaron a mi puerta. Rafael venía con cara de preocupación y Patricia con una expresión que trataba de ser casual, pero que no lograba esconder su ansiedad. «Pasen, siéntense», les dije, señalando el pequeño sofá de la sala. «¿Quieren café?» «Mamá, ¿de qué se trata todo esto?», preguntó Rafael, claramente incómodo. Saqué los documentos del banco y los puse sobre la mesa de centro, donde ambos pudieran verlos claramente. Patricia se puso visiblemente pálida. «Patricia», le dije, mirándola directamente a los ojos, «ayer fui al banco porque me informaron que alguien había intentado retirar dinero de mi cuenta usando documentos falsificados. Alguien que se hizo pasar por mi hija con el nombre Patricia Hernández». El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Rafael miró los documentos, luego miró a Patricia y luego me miró a mí con una expresión de horror creciente. «Patricia», dijo Rafael con una voz que no reconocí. «¿Qué es esto?». Patricia comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de desesperación por haber sido descubierta. «Rafael, tú no entiendes la situación económica que tenemos. El departamento es muy caro, tu sueldo no alcanza y ella tiene todo ese dinero guardado sin hacer nada con él». «¿Estás loca?», le gritó Rafael, levantándose del sofá. «¿Intentaste robarle dinero a mi mamá?». «No es robar», gritó Patricia de vuelta. «Es familia. El dinero de la familia debería ser para la familia». Los miré a los dos gritándose y sentí una calma extraña, como si estuviera viendo una obra de teatro que ya conocía el final. «Patricia», dije con una voz que cortó sus gritos como un cuchillo, «ese dinero no es dinero familiar. Es mi dinero, que yo ahorré trabajando durante 35 años, peso por peso, sacrificio por sacrificio». Me paré y fui por un álbum de fotografías que tenía guardado. Se los mostré. Fotos mías trabajando en la fábrica, recibos de pago amarillentos de los años 60, 70, 80. «Esta mujer que ven aquí», les dije, señalando una fotografía donde yo tenía 25 años y estaba parada frente a una máquina de coser, trabajó 12 horas diarias durante décadas para ahorrar cada peso de ese dinero. Ese dinero representa el sudor, las lágrimas, los sábados perdidos, los domingos trabajando, las noches cosiendo a destajo para poder tener algo propio algún día. Patricia había dejado de llorar y me miraba con una expresión que no podía interpretar. «Y ahora vienes tú», continué, «que nunca has trabajado un día completo en toda tu vida, que llegaste a mi casa a controlar mi comida y mis horarios, que me pusiste un candado en mi propio refrigerador, y pretendes que el dinero que yo gané con mi esfuerzo es tuyo por derecho». Rafael estaba sentado con la cabeza entre las manos, como si no pudiera procesar toda la información. «Mamá», me dijo finalmente, «yo no sabía nada de esto. Tiene que creerme». «Te creo, Rafael. Pero el hecho de que no supieras esto me dice mucho sobre el tipo de comunicación que tienes con tu esposa». Me senté de nuevo y los miré a los dos con una serenidad que me sorprendía a mí misma. «Ahora voy a explicarles cuáles son sus opciones», les dije con la autoridad de alguien que finalmente había recuperado su poder. «Patricia, tú intentaste cometer un fraude. Tengo todos los documentos necesarios para denunciarte y enviarte a la cárcel.
Esa es la opción legal. Patricia se puso aún más pálida. Pero yo no soy una persona vengativa, continué. Así que te voy a dar otra opción. Tú y Rafael van a venir conmigo al banco mañana por la mañana. Tú vas a disculparte formalmente con la licenciada Leticia por el intento de fraude. Vas a firmar un documento donde reconoces lo que intentaste hacer y te comprometes a no volver a intentar nada similar. Y vas a pagar una multa de 5,000 pesos al banco por las molestias y los gastos administrativos que causaste. ¡5,000 pesos! Gritó Patricia. No tenemos 5,000 pesos. Entonces tendrán que conseguirlos, le respondí sin inmutarme. Pueden pedirle prestado a la familia de Patricia, pueden vender algo, pueden trabajar horas extra. No es mi problema cómo lo resuelvan. Rafael levantó la cabeza y me miró con respeto por primera vez en meses. Mamá, nosotros vamos a conseguir ese dinero. Patricia va a disculparse. Y esto no va a volver a pasar nunca. Hay una condición más, agregué. Patricia va a ir a terapia psicológica para aprender a manejar su ansiedad por el dinero y su necesidad de controlar a otros. Y tú, Rafael, vas a ir con ella a terapia de pareja para que aprendan a comunicarse sin secretos y sin mentiras. ¿Y si no aceptamos esas condiciones?, preguntó Patricia con un último intento de desafío. Entonces mañana mismo presento la denuncia formal por intento de fraude y ustedes se las arreglan solos con las consecuencias legales. Le respondí sin pestañear. Patricia miró a Rafael, esperando que él protestara o negociara, pero Rafael estaba mirándome con una expresión de admiración y vergüenza mezcladas. Acepto todas las condiciones, mamá, dijo Rafael firmemente. Patricia también las acepta, ¿verdad, Patricia? Patricia asintió con la cabeza, derrotada, pero finalmente consciente de que no tenía más opciones. Hay una última cosa, agregué, parándome para ir por un sobre que tenía preparado. Esperanza me contó que tú la presionaste para que me preguntara sobre mis ahorros. Mi nieta de 16 años no debe estar involucrada en los problemas económicos de los adultos. Eso se acaba ahora. Les entregué el sobre. Adentro había 5,000 pesos en efectivo. Este dinero no es un regalo ni una ayuda, les expliqué mientras ellos miraban los billetes con sorpresa. Es un préstamo sin intereses que van a pagarme a razón de 500 pesos mensuales durante 10 meses. Van a firmarme un pagaré y van a cumplir religiosamente con los pagos. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó Patricia con genuina confusión. Porque a pesar de todo lo que has hecho, sigues siendo la mamá de mi nieta, le respondí. Y porque quiero que aprendas la diferencia entre pedir ayuda con dignidad y tratar de robar con desesperación. Rafael se acercó a mí y por primera vez en meses me dio un abrazo sincero. Mamá, no merecemos su generosidad después de todo lo que pasó. No se trata de merecer, Rafael, le dije, devolviendo el abrazo. Se trata de hacer lo correcto, y lo correcto es ayudar a la familia cuando lo necesita, pero desde el respeto mutuo, no desde el abuso o la manipulación. Al día siguiente, los tres fuimos al banco. Patricia, con los ojos hinchados de haber llorado toda la noche, se disculpó formalmente con la licenciada Leticia. Firmó todos los documentos necesarios, pagó la multa con el dinero que les había prestado y se comprometió formalmente a no volver a intentar acceder a mis cuentas. La licenciada Leticia me felicitó en privado por la manera en que había manejado la situación. Doña María Guadalupe, usted encontró la forma perfecta de enseñar una lección sin destruir a su familia. Eso requiere mucha sabiduría. Durante las siguientes semanas, Patricia y Rafael comenzaron la terapia como habíamos acordado. Rafael consiguió trabajo fijo en la carpintería y Patricia siguió trabajando en la tienda de ropa. Los 500 pesos del primer pago del préstamo llegaron puntualmente el primer día del mes siguiente, junto con una carta escrita a mano por Patricia. Doña María Guadalupe, decía la carta, no espero que me perdone inmediatamente por lo que traté de hacer, pero quiero que sepa que en terapia he entendido que mi comportamiento venía del miedo y la inseguridad, no de la maldad. Estoy aprendiendo a ser una mejor persona, una mejor esposa y una mejor madre. Gracias por darme la oportunidad de aprender en lugar de simplemente castigarme. La carta me emocionó más de lo que esperaba. No porque perdonara automáticamente todo lo que había pasado, sino porque significaba que Patricia finalmente estaba tomando responsabilidad por sus acciones.
Esperanza venía a visitarme todos los sábados y poco a poco me contaba sobre los cambios en su casa. Papá y mamá hablan más ahora, me decía. Ya no hay tanto silencio raro. Y mamá ya no me pregunta cosas sobre usted o sobre dinero. Un mes después del incidente del banco, Rafael me llamó un domingo por la tarde. Mamá, me dijo, ¿podríamos visitarla Patricia, Esperanza y yo? No para pedirle nada ni para tratar de convencerla de nada, solo para estar juntos como familia. Por supuesto, hijo, le respondí, pero bajo las nuevas reglas. Respeto mutuo, honestidad completa y cada uno en su lugar correspondiente. Entendido, mamá. Y mamá, gracias por no haberme abandonado después de todo lo que pasó. Rafael, le dije con toda la ternura que sentía, yo nunca te voy a abandonar, pero tampoco voy a permitir que me abandonen a mí, ni que me falten el respeto. Hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas. Cuando colgamos, me quedé pensando en todo lo que había cambiado en 2 meses. Había pasado de ser una mujer que aceptaba humillaciones callada a ser una mujer que ponía límites claros. Había pasado de vivir pidiendo perdón por existir a vivir con la tranquilidad de quien sabe exactamente quién es y qué merece. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario algo que sabía que quería recordar siempre. La dignidad no es algo que otros nos dan o nos quitan. Es algo que nosotros decidimos mantener sin importar las circunstancias. Y a veces, la mayor muestra de amor hacia nuestra familia es enseñarles que nosotros también merecemos amor. Integración y conciencia plena de las decisiones tomadas. 6 meses habían pasado desde aquel sábado que cambió mi vida para siempre, y mi rutina había encontrado un ritmo nuevo y sereno que me llenaba el alma de una paz que había creído perdida para siempre. Todas las mañanas me despertaba sin prisa, sin ansiedad, sin miedo de molestar a alguien con mi propia existencia. Preparaba mi café sin pedir permiso y abría mi refrigerador cuando quería, algo que parecía tan simple pero que había recuperado con tanto esfuerzo. El departamento pequeño se había convertido en mi santuario personal. Cada rincón tenía mi energía. Cada objeto estaba donde yo quería que estuviera. Cada rutina había sido elegida por mí y para mí. Las plantas del pequeño jardín del patio habían crecido hermosas bajo mi cuidado. Y la señora Carmen se había vuelto una amiga entrañable con quien compartía tardes de café y conversaciones que me alimentaban el espíritu. Los geranios rojos que me había regalado el primer día ahora estaban florecidos en macetas más grandes, adornando la ventana de mi sala. Cada mañana, mientras los regaba, pensaba en cómo las plantas y las personas necesitamos las mismas cosas para florecer. Buena tierra, suficiente agua, luz adecuada y, sobre todo, espacio para crecer sin que nadie nos pode las ramas antes de tiempo. Esa mañana en particular, mientras preparaba tamales para el almuerzo dominical que había comenzado a compartir con algunos vecinos, recibí una llamada de Esperanza. Su voz sonaba diferente, más madura, más tranquila. «Abuelita, ¿puedo venir a platicarle algo importante?», me preguntó con esa confianza que había florecido desde que nuestra relación ya no tenía la presión de los secretos familiares. «Por supuesto, mi amor. Ven cuando quieras. Estoy haciendo tamales y podrías ayudarme como antes», le respondí, sintiendo esa alegría especial que solo ella me provocaba. 1 hora después, Esperanza llegó con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Se veía más alta, más segura de sí misma, con esa luz en los ojos que tienen las personas que finalmente están en paz con su entorno. «Abuelita», me dijo mientras extendíamos la masa de maíz en la mesa de la cocina, «quería contarle que mamá y papá están muy diferentes ahora. La terapia realmente les está ayudando». Le pregunté en qué sentido estaban diferentes, y Esperanza se tomó su tiempo para encontrar las palabras correctas. «Papá ya no está callado todo el tiempo. Antes parecía que siempre tenía miedo de decir algo equivocado. Ahora habla más, da sus opiniones, toma decisiones. Y mamá ya no trata de controlar cada cosa que hacemos. La semana pasada incluso me pidió perdón por haberme presionado para que le preguntara sobre el dinero de usted. Sus palabras me llenaron de una satisfacción profunda, no porque necesitara que me dieran la razón, sino porque significaba que las lecciones difíciles habían servido para algo bueno. «¿Y cómo está la relación entre ellos?»,
Le pregunté mientras envolvíamos los tamales con hojas de maíz. Es raro, abuelita, me respondió Esperanza con esa honestidad directa que tanto me gustaba de ella. Es como si se estuvieran conociendo otra vez. A veces los escucho platicar en las noches sobre cosas que nunca antes habían hablado. Mamá le contó a papá sobre sus miedos cuando era niña, y papá le contó sobre lo difícil que era para él siempre estar tratando de que todo el mundo estuviera contento. Me detuve en mi trabajo para mirar a mi nieta. ¿Y tú cómo te sientes con todos estos cambios? Me siento libre, dijo después de pensarlo un momento. Ya no tengo que cuidar que nadie se enoje, o tratar de evitar los pleitos, o guardar secretos de unos para otros. Puedo ser yo misma sin preocuparme de que esté molestando a alguien. Su respuesta me tocó el corazón de una manera especial, porque me di cuenta de que mi decisión de irme había liberado no solo a los adultos de la familia, sino también a esta niña que había estado cargando responsabilidades que no le correspondían. Esperanza, mi amor, le dije, tomando sus manos jóvenes entre las mías arrugadas. Una de las cosas más importantes que puedes aprender de todo esto es que cada persona es responsable de su propia felicidad. Ni tú ni yo podemos hacer felices a otros si ellos no quieren serlo, pero tampoco tenemos que sacrificar nuestra propia felicidad para tratar de complacer a otros. Asintió con una sabiduría que me sorprendió para sus 17 años recién cumplidos. Abuelita, ¿usted se arrepiente de haberse ido de la casa? La pregunta me llegó como un golpe suave pero directo. Me tomé un momento para examinar mis sentimientos honestamente antes de responder. Mi niña, le dije finalmente, hay momentos en que extraño las cosas buenas de vivir en esa casa. Extraño escucharte llegar de la escuela, extraño poder ayudar con las tareas domésticas cuando alguien realmente lo necesita. Pero no extraño para nada vivir pidiendo permiso, ni sentirme como un estorbo, ni tener que justificar cada cosa que como o cada peso que gasto. ¿Y extraña a papá y mamá?, preguntó con curiosidad genuina. Extraño al papá y la mamá que podrían ser cuando están en su mejor versión, le respondí con honestidad total. Y me da mucha alegría saber que la terapia los está ayudando a encontrar esas mejores versiones de sí mismos. Terminamos de hacer los tamales en un silencio cómodo, cada una perdida en sus propios pensamientos. Cuando pusimos la olla en la estufa, Esperanza me abrazó fuerte. Abuelita, gracias por enseñarme que está bien pedir respeto, incluso de la familia, especialmente de la familia. Esa tarde, después de que Esperanza se fue, me senté en mi sillón favorito de la sala con una taza de té de manzanilla y el álbum de fotografías que había rescatado de la casa. Pasé las páginas lentamente, observando las imágenes de una vida construida paso a paso, mi boda con José, el nacimiento de Rafael, los primeros pasos, los cumpleaños, las navidades familiares. Me detuve en una fotografía que no había visto en mucho tiempo. Era del último cumpleaños que celebramos todos juntos antes de que Patricia comenzara con sus comportamientos controladores. Estábamos en el patio de la casa, alrededor de una mesa llena de comida que yo había preparado. Rafael tenía una sonrisa genuina, Patricia se veía relajada, Esperanza reía con una alegría espontánea, y yo estaba en el centro de todo, sirviendo a mi familia con una satisfacción evidente. ¿Qué fue lo que cambió?, me pregunté en voz alta, estudiando cada detalle de esa imagen. La respuesta llegó como una revelación silenciosa. Lo que había cambiado no era el amor que sentíamos unos por otros. Lo que había cambiado era el equilibrio entre dar y recibir, entre servir y ser servida, entre amar y ser amada. Yo había dado tanto de mí misma que había olvidado que también tenía derecho a recibir cariño, respeto y consideración. El teléfono sonó interrumpiendo mis reflexiones. Era Rafael. «Mamá, ¿cómo está? ¿No la estamos molestando mucho con las llamadas?», preguntó con esa cortesía nueva que había desarrollado desde que comenzó la terapia. «Para nada, hijo. Me da mucho gusto escucharte», le respondí sinceramente. «Mamá, Patricia y yo hemos estado hablando mucho sobre todo lo que pasó. Queremos invitarla a cenar el próximo domingo para celebrar que ya pagamos la mitad del préstamo que nos hizo». Su invitación me tocó porque venía sin presión, sin expectativas ocultas, sin agenda escondida. Era simplemente un hijo que quería compartir un momento con su madre. «Me encantaría, Rafael. ¿Qué puedo llevar?», pregunté. «Mamá, usted no tiene que llevar nada.
Solo queremos tener una cena familiar tranquila donde todos podamos estar cómodos. Después de colgar, me quedé pensando en cómo había cambiado el tono de nuestras conversaciones. Ya no había súplicas desesperadas para que regresara, ni promesas vacías de que las cosas serían diferentes. Ahora había respeto mutuo, conversaciones genuinas y invitaciones que podía aceptar o declinar sin sentir culpa. El domingo llegó con una de esas tardes doradas de otoño que invitan a la reflexión tranquila. Me vestí con mi vestido verde olivo favorito y caminé las 6 cuadras hasta el departamento donde ahora vivían Rafael y Patricia. Era mi primera visita a su nuevo hogar y tenía curiosidad por ver cómo habían organizado su vida sin mi presencia. El departamento era pequeño pero acogedor, decorado con sencillez pero con buen gusto. Pude ver inmediatamente que era un espacio que reflejaba el esfuerzo conjunto de 2 personas que habían aprendido a tomar decisiones juntas. Patricia me recibió en la puerta con una sonrisa tímida pero genuina. «Doña María Guadalupe, qué gusto que haya venido. Pase, por favor». Me llamó la atención que había dejado de usar ese tono de autoridad forzada que solía tener. Ahora hablaba con naturalidad, sin tratar de demostrar que estaba a cargo de la situación. La mesa estaba puesta con cuidado, con servilletas de tela y la vajilla que reconocí como un regalo de bodas que les había dado años atrás. La comida olía deliciosa: pollo en mole, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas en casa. ¿Patricia hizo las tortillas?, pregunté, genuinamente sorprendida. «Sí», respondió Rafael con orgullo evidente. En terapia, el doctor le sugirió que encontrara actividades que la relajaran, y resulta que hacer tortillas la tranquiliza mucho. Durante la cena, la conversación fluyó de manera natural por primera vez en mucho tiempo. Hablamos sobre el trabajo de Rafael en la carpintería, sobre el progreso de Esperanza en la escuela, sobre los planes que tenían para el futuro. Nadie habló sobre el pasado doloroso, nadie hizo referencias a errores anteriores, nadie pidió perdón ni ofreció justificaciones. «Doña María Guadalupe», me dijo Patricia hacia el final de la cena, «quería contarle que en terapia he aprendido muchas cosas sobre mí misma. Una de las más importantes es que yo no sabía cómo ser parte de una familia sin tratar de controlar todo». Su confesión me llegó con una honestidad que no esperaba. La terapeuta me explicó que cuando una persona tiene mucho miedo de perder el control, termina perdiendo el control de maneras muy destructivas. Continuó Patricia. «Yo tenía tanto miedo de que no hubiera suficiente dinero, de que las cosas salieran mal, de que la familia se desintegrara, que terminé siendo yo la que casi destruye la familia». Rafael tomó la mano de Patricia mientras ella hablaba, en un gesto de apoyo que me conmovió profundamente. «¿Y cómo te sientes ahora?», le pregunté con curiosidad genuina. «Me siento más liviana», respondió después de pensarlo. «Ya no tengo que estar vigilando todo, controlando todo, preocupándome por todo. Rafael y yo compartimos las responsabilidades, tomamos las decisiones juntos y confiamos el uno en el otro. Y lo más importante», agregó Rafael, «aprendimos que ser familia no significa que alguien tiene que sacrificar su dignidad para que los demás estén cómodos». Después de la cena, mientras tomábamos café en la pequeña sala, Esperanza me mostró las fotografías de su graduación de la preparatoria. Me dolió un poco no haber estado ahí, pero entendí que algunos momentos se pierden cuando tomamos decisiones difíciles pero necesarias. «Abuelita», me dijo Esperanza, «quiero que sepa que cuando di mi discurso de graduación hablé sobre usted». «¿En serio? ¿Qué dijiste?», pregunté, intrigada. Hablé sobre cómo mi abuela me enseñó que nunca es demasiado tarde para tomar decisiones valientes y que a veces amar a alguien significa tener la fortaleza para alejarse cuando es necesario. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas de orgullo y emoción. Cuando llegó la hora de irme, Patricia se acercó a mí con una expresión seria. «Doña María Guadalupe», me dijo, «yo sé que lo que hice no tiene perdón fácil, pero quiero que sepa que todos los días trabajo para ser una persona mejor, una esposa mejor, una madre mejor. Su ejemplo me enseñó que el respeto no se mendiga, se gana». «Patricia», le respondí, tomando sus manos por primera vez sin tensión, «todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y usarlos para crecer. Me da mucho gusto ver que ustedes están construyendo una familia más sana».
Rafael me acompañó hasta la parada del autobús y durante el camino me dijo algo que me quedó grabado en el corazón. Mamá, usted nos salvó a todos cuando se fue de esa casa. Nos salvó de convertirnos en personas que no queríamos ser, de tener una familia tóxica, de criar a Esperanza en un ambiente donde el abuso emocional era normal. Hijo, le respondí, yo no los salvé. Ustedes se salvaron solos cuando decidieron hacer el trabajo difícil de cambiar. Yo solo dejé de ser parte del problema. En el autobús de regreso a casa, mientras veía pasar las luces del pueblo por la ventana, pensé en todo lo que había cambiado en estos 6 meses. No solo había recuperado mi independencia y mi dignidad, había recuperado algo más valioso, la capacidad de amar a mi familia sin sacrificarme a mí misma, la habilidad de ser generosa sin ser abusada, la sabiduría de saber cuándo dar y cuándo poner límites. Al llegar a mi departamento, me preparé un té de manzanilla y me senté en mi sillón favorito a reflexionar sobre la tarde. La cena había sido hermosa, no porque hubiéramos fingido que nada malo había pasado, sino porque habíamos creado algo nuevo sobre los cimientos del respeto mutuo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Esperanza. Gracias por venir a cenar, abuelita. Los tamales del sábado estuvieron deliciosos y la plática de hoy también. La amo mucho. Le respondí, yo también te amo, mi niña hermosa. Que tengas dulces sueños. Después escribí en mi diario algo que había comenzado a hacer todas las noches como forma de procesar mis pensamientos y emociones. Hoy entendí algo muy importante. El silencio que elegí no fue un silencio de derrota, sino un silencio de sabiduría. Durante 3 meses acepté humillaciones callada porque pensé que eso era amor. Pero resulta que el verdadero amor requiere valor para hablar cuando es necesario y valor para callar cuando las palabras ya no sirven. La familia que tengo ahora es diferente a la que tenía antes. Es más pequeña en términos de convivencia diaria, pero es más sana en términos de respeto mutuo. Esperanza viene a visitarme porque quiere, no porque tiene que hacerlo. Rafael me llama porque me extraña, no porque se siente obligado. Y cuando nos vemos, es desde la alegría de compartir, no desde la tensión de convivir a la fuerza. A veces, el mayor regalo que podemos dar a nuestra familia es el espacio para crecer, incluso cuando ese crecimiento requiere que estemos físicamente separados. A veces, la mayor muestra de amor es enseñar que todos merecemos respeto, empezando por el respeto que nos tenemos a nosotros mismos. Cerré el diario y me preparé para dormir en mi cama individual, en mi cuarto pequeño pero acogedor, con la tranquilidad de quien finalmente había encontrado el equilibrio perfecto entre soledad y compañía, entre independencia y familia, entre amor propio y amor hacia otros. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin nudos en el estómago, sin ansiedad por el día siguiente, sin miedo de molestar a alguien con mi propia existencia. Me dormí con la paz profunda de quien sabe que tomó las decisiones correctas, aunque hayan sido las más difíciles de su vida. A veces, el mayor recomezo es el silencio que elegimos mantener para preservar nuestra propia paz interior. Call to action. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.